En este preciso momento, a millones de kilómetros de la superficie del Sol, algo está cambiando. Algo que ninguno de nosotros puede ver. 3I Atlas, este nómada interestelar, que lleva meses quitando el sueño a los astrónomos, ha entrado en la parte más peligrosa de su viaje, el momento del encuentro con el Sol. Desde la Tierra, 3I Atlas ya no existe. Se ha fusionado con el cegador resplandor del Sol. Se ha derretido. Ha desaparecido. Ningún telescopio puede seguirlo. Ningún observatorio puede confirmar su posición. Las agencias espaciales no envían ni una sola actualización. Las últimas imágenes llegaron desde Marte. Los instrumentos orbitales de la Agencia Espacial Europea captaron un borroso vídeo de salto temporal, una sombra deslizándose por el vacío, y luego, la nada. Se produjo un silencio tan profundo que toda la comunidad científica comenzó a temblar con una sola pregunta. ¿Sigue ahí? Porque si 3I Atlas es una roca cósmica común y corriente, este debe ser el momento más normal de su vida. Pero si no lo es, tal vez todo esté cambiando sin que nadie lo vea. Y lo más inquietante es que después del 3 de noviembre, cuando salga de detrás del Sol, lo volveremos a ver. Pero entonces, ¿seguirá siendo el mismo objeto? El verano pasado, cuando Atlas aún se encontraba lejos del Sol, el Trace Gas Orbiter de Marte realizó un registro inesperado. Una serie de imágenes tomadas desde la órbita del planeta rojo, un pequeño punto de luz moviéndose entre las estrellas. A primera vista, nada fuera de lo común, pero para los astrónomos, un registro que lo cambió todo. Se confirmaron dos datos críticos. En primer lugar, Atlas se encontraba exactamente en el lugar calculado, sin desviaciones, sin maniobras extrañas. Segundo, no utilizó Marte como ayuda gravitatoria. No hubo ningún cambio de aceleración, giro o aceleración inesperado, como esperaban muchos teóricos. Solo una órbita limpia y predecible. Quizás demasiado predecible. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Nos vemos en los comentarios. Luego, el flujo de información se detuvo. No hay nuevos informes, ni correcciones de órbita, ni declaraciones oficiales. Solo un vacío. Para algunos esto es prudencia científica. Para otros es el presagio de algo que aún no se quiere revelar. Porque justo después de esa grabación, la misión 3I Atlas comenzó a acercarse al punto más crítico de su viaje, el momento del encuentro con el Sol. Desde nuestro punto de vista, 3I Atlas ha desaparecido. No porque haya sido destruido, sino porque ha sido engullido por el brillo del Sol. En estos días, su posición en el cielo coincide casi exactamente con el disco solar. Esto significa que ningún telescopio de la Tierra, ni siquiera los más avanzados, puede observarlo sin quedar ciego. La radiación y el brillo son tan intensos que incluso los observatorios espaciales tienen que dejar de observarlo para evitar daños en sus sensores. Oficialmente, se trata de un simple encuentro solar, un fenómeno natural que se produce a intervalos regulares. Pero esta parte del viaje del 3I Atlas es diferente, porque todo lo que ocurre allí queda fuera del alcance del ojo humano. Es como si un objeto hubiera entrado en una habitación sellada construida por el propio Sol, un lugar que ningún instrumento puede registrar. Y esto ha dado lugar a la teoría más inquietante. Si 3I Atlas es un objeto artificial, ningún mecanismo puede activarse en este momento. Su órbita no puede modificarse, ni siquiera puede enviarse una señal, y nadie se daría cuenta. Durante los próximos días, el mundo estará completamente ciego. No sabremos si el Atlas está intacto, si ha desintegrado, o si, como algunos temen, ha hecho algo que no deberíamos ver. ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora mismo? El 3 de noviembre, 3I Atlas alcanza su momento más crítico, el perihelio, el punto más cercano al Sol.
El momento en que su velocidad y temperatura alcanzan el límite. El momento en que cada átomo de su superficie se pone a prueba. A esa distancia, 1,36 unidades astronómicas, unos 203 millones de kilómetros, el Sol lo cubre todo con su radiación abrasadora. Esa intensidad puede hacer añicos cualquier objeto frágil. Pero Atlas no es un objeto cualquiera. Ni su forma, ni su composición, ni su comportamiento lo son. Su superficie se ha mantenido estable durante meses, como si estuviera diseñado para soportar condiciones extremas, a pesar de las condiciones que destrozarían cualquier cometa. Pero este es el punto de no retorno. Si el objeto es natural, debería mostrar signos de sublimación, pérdida de masa, emisión de gas, deformación de la cola. Pero si no lo hace, si atraviesa este infierno solar sin cambiar, entonces las preguntas cambiarán para siempre. ¿Podría 3I Atlas ser una pieza de tecnología interestelar? ¿Un antiguo mensaje que viaja entre sistemas? ¿O algo que aún no comprendemos? Durante este tránsito, alcanzará velocidades de aproximadamente 240.000 kilómetros por hora. A esa escala, incluso la más mínima desviación podría cambiar su órbita en millones de kilómetros. Y sin embargo, las predicciones indican que seguirá la ruta prevista, como si alguien o algo lo hubiera calculado con absoluta precisión. La realidad es que en este momento, 3I Atlas se encuentra frente al Sol. Y aunque nosotros no podamos verlo, el Sol sí lo ve. Al acercarse al punto más cercano al Sol, el 3I Atlas alcanza una velocidad casi imposible, más de 68 kilómetros por segundo, es decir, más de 240.000 kilómetros por hora. Es un movimiento tan extremo que solo los cometas más suicidas del sistema solar pueden soportarlo, y casi ninguno sale ileso. A esa velocidad, el viento solar se convierte en un muro de fuego invisible. Cada partícula que impacta en su superficie provoca una explosión microscópica. El calor puede agrietarlo, el magnetismo puede desviar sus gases y la presión gravitatoria del Sol puede destrozarlo por completo. Pero hasta ahora todo indica que el Atlas se mantiene intacto. ¿Cómo cree que puede mantenerse intacto? Los astrónomos lo saben. Ningún objeto natural debería soportar este nivel de estrés sin mostrar signos de desintegración. Sin embargo, este objeto sigue su trayectoria, como si nada le afectara, ni el viento solar, ni la temperatura, ni la gravedad. Algunos científicos lo atribuyen a un núcleo extremadamente denso, tal vez comprimido de una forma que nunca hemos visto, compuesto de materiales desconocidos. Otros más escépticos susurran otra hipótesis. Esto no es un cometa. Es una sonda interestelar impulsada por un mecanismo que aún no comprendemos, un impulso oculto, una aceleración controlada, o tal vez un propósito que aún no hemos descifrado. Porque cuando un objeto atraviesa el fuego sin quemarse, la pregunta ya no es ¿qué es? La pregunta es ¿para qué fue creado? Entre todos los datos recopilados sobre 3I vagón diagonal Atlas, hay uno que sorprende incluso a los científicos más escépticos: su composición metálica. Durante las observaciones espectrales previas al paso por Marte, se detectaron señales claras de níquel. Pero no hay rastro de hierro. Y eso es una locura en términos cósmicos. En todo el sistema solar, y en casi todos los objetos conocidos, el níquel y el hierro aparecen juntos, como hermanos inseparables nacidos del mismo proceso de formación estelar. Si hay uno, siempre hay otro. Atlas está rompiendo las reglas. La ausencia total de hierro crea un misterio fascinante. ¿Cómo puede existir un objeto tan grande, tan antiguo y con una composición tan anómala? Algunos investigadores sugieren que podría tratarse de un fragmento de material exótico procedente de un sistema estelar binario colapsado, un lugar donde las reacciones nucleares alteran las proporciones naturales. Pero otros van más allá. Creen que la composición selectiva podría ser intencionada,
como si el objeto hubiera sido diseñado con un propósito específico. Un material resistente, reflectante y termodinámicamente estable, perfecto para sobrevivir al paso cercano de una estrella. ¿Y si este níquel puro no fuera una coincidencia cósmica, sino una firma tecnológica? ¿Un mensaje incrustado en su propia estructura? ¿Una huella dejada por alguien o algo que comprende perfectamente cómo desafiar la temperatura del Sol? En las próximas semanas, los telescopios de todo el mundo se centrarán en un único dato: el brillo. Cuando 3I vagón diagonal Atlas vuelva a aparecer desde el otro lado del Sol, los astrónomos compararán la intensidad de la luz con las mediciones previas al perihelio. Si el objeto se comporta como un cometa normal, su intensidad debería disminuir gradualmente, como resultado de la pérdida de masa y polvo tras las altas temperaturas. Pero si en cambio su brillo aumenta y emite reflejos rítmicos o pulsaciones irregulares, entonces nos encontraremos ante algo completamente diferente. Porque algunos investigadores han detectado variaciones anormales en la polarización de la luz en los últimos meses, patrones que no se corresponden con ningún tipo de reflexión natural. Es como si su superficie respondiera a estímulos externos, o incluso como si los emitiera. ¿Podría 3i/Atlas estar transmitiendo información? ¿Podría ser el cambio de brillo una forma de comunicación? ¿Una especie de código de luz interestelar que solo se puede observar cuando se acerca al Sol? Quizás el brillo que lo oculta no es solo un obstáculo, sino parte del mensaje. Y si existe ese mensaje, cada segundo que pasa ahora mientras lo perdemos de vista podría estar marcando un patrón que nadie en la Tierra está registrando. El verano pasado, cuando 3i/Atlas aún se encontraba lejos del Sol, los astrónomos se dieron cuenta de algo. Algo no cuadraba. La cola, la larga estela de gas y polvo que deja un cometa al sublimarse, no apuntaba en dirección opuesta al Sol. Apuntaba hacia él. Según las leyes de la física, esto no debería ser posible. El hallazgo era tan extraño que muchos pensaron que se trataba de un error del instrumento. Pero las observaciones se repitieron, y el fenómeno se confirmó. Una cola invertida. Era como si el objeto desafiara el viento solar. El comportamiento se atribuyó a la emisión de dióxido de carbono. Pero las simulaciones no pudieron reproducir exactamente la forma irregular que se veía en las imágenes. Algunos astrofísicos hablaron de campos magnéticos locales, otros de ondas de choque causadas por partículas cargadas. Pero hay otra explicación que no se descarta por completo: que el objeto pudiera estar generando su propio campo electromagnético, una especie de autoprotección o control orbital. Y si esto es cierto, entonces estamos observando algo más que un simple cometa, algo que interactúa activamente con el entorno solar, que responde a su radiación, que modifica su propio flujo de partículas. Porque lo que muchos olvidan es lo siguiente: en el vacío, el movimiento no siempre es caótico. A veces parece intencionado. Aunque la sonda 3i Atlas logre pasar sin incidentes junto al Sol, o aunque no lo logre, aún le queda una última etapa en su viaje. El 16 de marzo de 2026, Atlas pasará a solo 0,36 unidades astronómicas de Júpiter, aproximadamente 54 millones de kilómetros. Puede parecer una distancia enorme a escala humana, pero para los astrónomos es un paso sorprendentemente cercano. Durante ese paso, la sonda Juno, que lleva más de una década orbitando el planeta más grande del sistema solar, podrá captar imágenes únicas del objeto desde una perspectiva que ningún otro observatorio tiene. No podrá ver su superficie con detalle, pero podrá registrar su coma, su brillo y la forma de su cola después de pasar por el Sol. Será una oportunidad única para confirmar si el objeto se mantiene estable o si algo cambia tras su contacto con la radiación solar. Algunos calculan que la gravedad de Júpiter podría alterar ligeramente su órbita
quizás solo unos pocos grados. Otros creen que esta será la última mirada al 3I Atlas, antes de que se pierda para siempre en el espacio interestelar. Sea como sea, Júpiter será el último testigo de este misterioso visitante. El guardián silencioso que podrá confirmar si lo que vemos es solo una roca o algo mucho más antiguo que viaja con un propósito que aún no comprendemos. En unos días, 3I Atlas saldrá del resplandor del Sol. Volverá a ser visible y solo entonces sabremos la verdad. ¿Seguirá intacto o aparecerá transformado, dejando tras de sí señales inexplicables? Porque cada paso que dio este objeto fue una contradicción. Cada medición fue un desafío a las leyes que creíamos comprender. Un cometa que contiene níquel, pero no hierro. Una cola que desafía el viento solar. Una luz que cambia de forma como si respondiera a algo. Y ahora, silencio absoluto, justo cuando más necesitamos respuestas. Los astrónomos dirán que es cuestión de tiempo, que solo tenemos que esperar a que vuelva a aparecer para medir su brillo, su velocidad y su órbita. Pero en las sombras de Internet, otros ya hablan de algo diferente, de una señal que nadie puede interpretar, de una misión nunca anunciada, quizá de un objeto que no viaja solo. Quizá el verdadero misterio no sea qué es 3I/Atlas, sino por qué ha llegado justo ahora, en un momento en el que la humanidad mira al cielo más que nunca y el silencio de las agencias espaciales parece más calculado que casual. Cuando vuelva a aparecer, miraremos al Sol y veremos un punto renacido del fuego, y en ese momento sabremos si este visitante interestelar es otra roca procedente del cosmos o un recordatorio de que no estamos solos en el espacio, porque a veces lo más brillante del cielo es precisamente lo que alguien no quiere que veas. Espero vuestras opiniones.